El convento de Santa Mónica tiene como precedente una casa de recogimiento fundada a principios del siglo XVII, cuyo propósito era brindar protección a mujeres desamparadas. En 1688, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz decide instituir un monasterio femenino regido por las reglas agustinas. Las mujeres que optaron por la vida religiosa al entrar al convento hacían votos de obediencia, pobreza y castidad, y renunciaban a la vida que habían tenido en el exterior. Así, el claustro se convertía en su morada eterna. La vida de las religiosas estaba dedicada a la imitación de Cristo, el consorte de cada una de ellas. El año se organizaba de acuerdo con el calendario litúrgico, y la vida cotidiana se regía a través de las horas canónicas, esto es, de los tiempos instituidos para orar durante el día y del sacrificio y el trabajo por el bien comunitario. Desde 1688 y hasta el 18 de mayo de 1934, las religiosas de Santa Mónica habitaron entre estas paredes. Con su vida mística y contemplativa, representaban el ideal del modelo femenino de la época. Su quehacer cotidiano contribuyó a acrecentar y a enriquecer las diversas expresiones culturales que caracterizan a la ciudad de Puebla. La Guerra Cristera fue un movimiento social armado acaecido entre los años 1926 y 1929, con una fuerte presencia en los estados del centro y del occidente de México. Defendía la institución religiosa católica contra lo que consideraba la eminente secularización, es decir, la separación de la Iglesia y del Estado que la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917, con la Ley Calles, imponían. El Estado mexicano promulgó la reducción del número de sacerdotes, el confinamiento de los actos de culto a la esfera privada, la expulsión de los sacerdotes extranjeros y el registro por parte del gobierno de los agentes religiosos, quienes tenían prohibido participar en actividades políticas. Además de lo anterior, se prohibió la influencia de la Iglesia en la educación de la infancia. Para respaldar la segunda ola de la Guerra Cristera, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, en mayo de 1934, el Estado mexicano intervino los bienes eclesiásticos que servían a la Iglesia Católica Mexicana. El objetivo era disminuir su influencia al reducir sus caudales. Aunque la población católica del estado de Puebla no tuvo una fuerte presencia armada en el movimiento, sí fue proveedora de recursos económicos para sostener a los ejércitos adeptos a Cristo Rey. En los meses de mayo y junio de 1934, el Estado mexicano expropió los bienes de diferentes instituciones católicas en la ciudad de Puebla. Los monasterios femeninos afectados en aquel momento fueron el Convento de las Religiosas Carmelitas Descalzas de la Señora de la Soledad, el Convento de las Dominicas de Santa Catalina, el Convento de las Religiosas Clarisas del Señor San José y la Señora Santa Ana, y el Convento de las Agustinas Recoletas de Santa Mónica. En mayo de 1934, el detective Valente Quintana denuncia ante el Ministerio Público Federal la existencia de una comunidad religiosa en los inmuebles con los números 101 y 103 de la avenida 18 Poniente. Las autoridades proceden a incautar la propiedad y sus bienes, así como los de otras órdenes religiosas intervenidas. Los objetos expropiados fueron resguardados en el exconvento de Santa Mónica para conformar posteriormente
lo que sería el primer museo etnográfico del país y un espacio de exhibición de arte. El propósito era inspirar a los artistas que harían la síntesis entre el arte prehispánico, el arte virreinal y el arte popular, pilares de la conformación de la nación mexicana, así como dar cuenta de la vida de las religiosas. En el año de 1993, Sor Imelda del Sagrado Corazón, sobreviviente de la última exclaustración, nos otorgó su testimonio de cómo estaba distribuido y funcionaba el convento de Santa Mónica, lugar donde ella ingresó para consagrar su vida a Cristo. Se adaptaron departamentos con mobiliario para aparentar que se trataba de una casa civil. De esta forma, se disimulaba el convento tras una fachada. En el convento existía un lugar en donde las religiosas recibían a las personas y en donde existía un mueble con un frente giratorio para que los visitantes hicieran peticiones y depositaran limosnas. Las religiosas, a cambio, entregaban sus oraciones, consuelo, platillos y dulces a su grey. Este es el torno. Es donde las monjitas recibíamos a las visitas. Atendíamos a las personas sin que nos vieran, cubriéndose con un gran velo sobre su cabeza y cara. Además había una escucha. La escucha era la religiosa que atendía a la conversación como testigo. Esta era la puerta a reglar. Era donde entraban las provisiones y todo lo necesario para la vida en el convento, como telas, carbón o velas. Las monjitas salieron esa noche, la del 20 de mayo de 1934, sin nada, solamente con lo que tenían puesto. Por eso es que por aquí deben andar nuestros hábitos. Aquel día las tuvieron detenidas en el locutorio, del día a la noche, sin comer y sin nada. Había solamente 2 o 3 monjitas cuando llegó Valente Quintana con sus hombres. Mi madre Lupita, la restauradora, ya sabía que estaban por llegar los del gobierno. Por eso, nos tenían depositadas en la casa de los amigos de la orden. Los diversos avatares históricos del país provocaron la disminución del número de aspirantes a los claustros femeninos en el siglo XIX y principios del XX. La Madre María Guadalupe Vadillo, con una fuerza juvenil, restauró la vida religiosa de Santa Mónica al invitar a jóvenes a integrarse a la orden. Además, fue priora del convento varias veces. Claustro bendito, tu silencio amado, tu soledad y tu rigor yo anhelo, tu retiro conduce siempre al cielo, mi espíritu que a Dios tengo entregado. 5 lustros benditos han pasado, que por primera vez pisé tu suelo, aspirando tener mi raudo vuelo, a donde habita mi Jesús sagrado. Al pie de tus altares, unidas siempre al Dios de sus amores, vuelve hoy a sembrarte verde palma. Te vuelvo a ver, hoy miro ya tus flores, y me recreo con tu dulce calma, tras mi larga jornada de dolores. En este lugar se encontraba el despacho de la Madre Priora, la máxima autoridad del convento y la principal guía de las religiosas. Mi madre Lupita, la priora, era muy organizada. Siempre estaba al pendiente de que las religiosas tuviéramos todo lo necesario. Por ejemplo, cuando se acababa la medicina de alguna, mandaba traer 2 frascos, para que así uno quedara de reserva. Ella tenía todo para que nosotras hiciéramos las labores. Su ropero estaba lleno de cosas útiles. Las celdas de profesas se ubicaban en el ala superior del edificio, sobre la cocina y el refectorio. Ni en las celdas de profesas, ni en las celdas de novicias había cuadros o esculturas. Únicamente había un camastro y un crucifijo. En las celdas estaba como en una tumba. Al piso del pasillo exterior de la celda de profesas le poníamos atole de maíz. Lo hacíamos en tinas de baño, en tinas grandes, con congo y ajos fritos en aceite.
Se ponía en los pisos de los claustros del patio. Quedaba como una especie de maque, una especie de pintura, corriente, pero como barniz. Quedaban brillantes los pisos, se coleaba y no se deshacía el ladrillo, no quedaba polvo. En el patio central encontramos una fuente y senderos que simbolizan los ríos del Edén. Las plantas, las flores y los árboles, rodeados por los muros del convento, recrean el jardín místico del que las religiosas son las flores. El convento tiene 305 años de existencia. Había 4 lavaderos al servicio de la comunidad, con agua corriente, además de un depósito de agua grande. Las plantas que había solamente eran de ornato. Había un árbol de manzana y otro de jacaranda. Teníamos rosas. Los claustros estaban todos llenos de macetas de barro, todas pintadas del mismo color y con las mismas plantas, más tuerzos. Así que cuando floreaban, lo hacían todas al mismo tiempo. Era primoroso. Cuando el invierno azota con bríos los gallardos prados de este vergel, donde los nísperos extienden la fronda de sus follajes, nuestras almas se entristecen. En cambio, ¡qué contraste! Cuando en la primavera, en tanto que las campanas de nuestro templo de Santa Mónica convocan a misa o al rosario, este precioso jardín nos encanta con la opulencia de sus rosales, dando color a los pétalos, ya en el rojo amaranto, en el oro amarillo o en el blanco que significa pureza. Lindura inmarcesible de la castidad, que es ofrenda al divino amor, nuestro Dios. Jardín que las profesas cultivan con todo el arte que en su mente y mano engendra la inspiración. Jardín donde el verdor del pasto es como una alfombra esmeraldina que invita a contemplar la naturaleza en todo su esplendor. Porque los pájaros bajan a la fuente del agua a mitigar su sed y revolotean contentos cantando sus melodiosos trinos. ¡Oh, buen Dios! Si no hubiera instinto de agresión en los humanos, nuestras vidas se deslizarían en la quietud espiritual, que es la paz que anhelamos. Los coros son el corazón de la vida monástica. Entre ellos, las religiosas se reunían a lo largo del día a hacer sus oraciones y alabanzas a Dios. El antecoro bajo tenía una gran cómoda para el servicio de resguardo de los objetos de la iglesia. El coro bajo es el lugar de ingreso de las aspirantes a la vida religiosa. Por esta puerta entré al mundo del convento, por la iglesia. Por ahí se entraba. Los familiares se quedaban allá, las monjitas estaban aquí, formaditas con velas. Cuando entrábamos se abría esa puerta. Nos daban un abrazo y nos conducían a ver a la preladita, una escultura de una monjita. Ahí tenía una cajita de música. La abrían para que escucháramos la música y luego nos vestían con los hábitos de profesa. Así estábamos todo el día. Al día siguiente, nos vestíamos como postulantes y comenzaba nuestra preparación. El osario era el lugar destinado a depositar y almacenar la osamenta de las religiosas cuyos cuerpos, en un primer momento, habían sido colocados en las criptas. La finalidad era hacer espacio en ellas para depositar nuevos restos mortales. A través de la celosía, las religiosas asistían a los actos litúrgicos. Los fieles, por su parte, estaban seguros de la presencia de las mujeres que oraban por ellos. Del claustro superior derecho, Sor Imelda explicó lo siguiente.
Los cuadros y las esculturas se deben colocar en las áreas comunes. Sirven de edificación de la vida espiritual de la comunidad enclaustrada. También en las oficinas de las monjitas tenían sus pinturas, sus esculturas. En lo que era la antigua enfermería, actualmente se exhiben las pinturas sobre terciopelo del maestro poblano Rafael Morante. Era muy austero. Solo había una cama para la enferma y una silla. La cama no era tan burda como las de las celdas. Había roperos para guardar los medicamentos y los instrumentos y la ropa, toda marcada con punto de cruz, Enfer. Al fondo estaba una pequeña cocina con un lavadero y un depósito de agua, un brasero pequeño de carbón y trastes especiales para las enfermas. Las medicinas solamente eran hierbitas y eso era suficiente. Junto estaba la celda para la enfermera. Yo fui desde que inicié el noviciado enfermera. Había 2 camas, una para mí y otra para mi compañera. Teníamos cuadros de la Santísima Virgen y del Sagrado Corazón. Las celdas de novicias se ubicaban en el ala superior al lado de la antigua enfermería. Sor Imelda cuenta la siguiente anécdota de una de sus compañeras del noviciado. Sor María de Gracia, mi compañera de noviciado, tenía muy buen apetito y por las tardes, a eso de las 6, comenzaba su martirio. Aquí abajo estaba la provisoría a donde llegaba, todos los días, un canasto de pan. Nos mandaban los pasteles de la panadería. Pues ella inventó poner en una canastita un chinito dibujado con un letrero que decía: "Este chinito tiene hambre". Bajaba el canastito con una cuerda a la provisoría. Como a las monjitas se les hacía gracioso el chinito, le ponían un pastelito, y así ella subía rápido el canasto. A Sor María de Gracia, que manifestaba una vocación extraordinaria, le regalaron un borreguito. Mi madre maestra nos dejó tenerlo aquí. Lo bañábamos y le dábamos de comer. Las hermanitas lo llevaban al coro a la hora del rezo. Nadie se daba cuenta, solo nosotras. Le poníamos un moño rojo en el cuello. Cuando era pequeño corría por todo el claustro hasta llegar a la celda de mi madre priora. Ahí ella le daba de comer con una mamila. Luego regresaba a donde nosotros. Cuando creció se convirtió en un problema, porque se comía los petates que usábamos en el piso. Por eso la madre ordenó que se lo llevaran. No existía una puerta que comunicara la enfermería con el noviciado. Este solamente se unía al claustro. La primera celda fue un oratorio. Ahí se hacía la instrucción y labores de manos. La comunidad es la que goza de la creación, de un ambiente de misticismo que ayuda mucho a la vida religiosa. En la sala de recreo y labores había un piano, pinturas y una gran mesa para los bastidores y las costuras. Aquí se leían libros divertidos y se tocaban instrumentos musicales. Nos sentábamos en el suelo para hacer penitencia. Un día la madre priora, la madre Lupita, estaba necesitada de dinero y, caminando por un claustro, se encontró el cuadro de Santo Tomás de Villanueva, el que aparece como un hombre caritativo que socorre a los pobres. Al verlo dijo: "Oscuridad de tu casa y candil de la calle". Una monjita que la escuchó se sorprendió y le recomendó que mejor hiciera una oración. Bella flor de Alejandría, una limosna te pido por el amor de María. Mi madre la repitió, pero le volvió a decir a la imagen: candil de la calle y oscuridad de tu casa. A los pocos días llegó una desconocida y donó una fuerte limosna al convento. Mi madre decía que esta mujer era de las dueñas de los puestos de fruta de la calle de los Gallos, por allá por el mercado de la Victoria. Además de hacer labores de consulta para la iglesia, para sacerdotes, también se hacían para vender, por ejemplo, donas para las futuras esposas, canastillas para bebés, trabajos de mantelería y blancos para casas prominentes de la ciudad. En mi tiempo nos reuníamos para hacer estas labores. De aquí se obtenía dinero para comer. Esta escalera, con 3 centurias de antigüedad, era la principal del monasterio. Sus escalones bajos la hacían muy cómoda. Este convento es precioso. Aquí, en este descanso, estaba el cuadro de Nuestro Señor crucificado, y cada vez que se subía o bajaba la escalera, uno debía hincarse para no olvidar que, frente a él, la Madre Sor María de San Josep, una de las fundadoras, se arrobaba. Los domingos de Ramos nos veníamos a sentar en esta banca. Durante la noche,
Tejíamos las palmas para la celebración, porque siendo coherentes con la regla, de día trabajarás y de noche velarás. Cuando entró Valente Quintana y sus hombres, mi madre se encerró en lo que era el baño. Aquí comenzó a destruir papeles, jalando luego la cadena. El detective tocó la puerta y preguntó: «¿Qué hace, señora?». Ella, con la voz entera y la valentía bien puesta, contestó: «Lo que yo sé y debo, señor». En este lugar se encontraba la biblioteca, que contaba con un amplio acervo bibliográfico, como libros de historia universal, atlas y tratados de medicina. Aquí estaba la biblioteca y el despacho de la madre priora. Uno podía leer todo lo que quisiera, siempre y cuando el confesor lo recomendara. Teníamos que pedir prestado los libros y luego devolverlos, porque nada nos pertenece. En lo que fue la capilla doméstica, actualmente se encuentra el pasillo de San Agustín. La madre priora, la madre Lupita, mandó hacer en este claustro la capilla doméstica. De otra manera, no hubiéramos podido permanecer ocultas. Los rezos y cantos a lo largo del día nos hubieran delatado con los enemigos. Las cruces y coronas de espinas son las originales. En Semana Santa nosotros nos sacrificamos en honor a nuestro Señor Jesucristo. El templo del exconvento agustino actualmente es sede del Santuario del Señor de las Maravillas, cuyo culto se ha extendido por todo el país. Cada año en el mes de julio, fieles de diversas partes de México se congregan en él para celebrar su fiesta. Nosotros nos encargábamos del aseo y atención de las ropas de la iglesia. Se lavaban y almidonaban para que quedaran como plisadas. Con planchas de carbón y unas tablitas marcábamos las telas con racimos de uvas o con espigas, quedando en relieve. Yo me acuerdo como si fuera ayer del convento, con decirte que recuerdo hasta la luz que se filtraba entre los árboles. ¿Cómo no me voy a acordar si fue mi casa durante años? En el claustro, mi madre Lupita y las novicias jugábamos carreras. Ella era muy ágil. En la planta baja del convento se ubican diversas oficinas que en el caso de Santa Mónica se trataba de la provisoría, la panadería, la ropería, la zapatería, la tortillería y una cocina en donde las monjas elaboraban diferentes platillos que vendían a los fieles. No había comunicación entre las oficinas. Para entrar a cada una de ellas era necesario pedir autorización. Tampoco estaba permitido cambiar las herramientas de su lugar. La provisoría era el lugar donde se resguardaban los bienes de consumo utilizados en el convento. Aquí guardábamos desde un alfiler hasta el jabón que usaban las leguitas, es decir, las hermanitas que hacían los trabajos pesados. Ellas vivían como nosotras, pero no hacían votos. Lavaban todos los sábados los hábitos y los ropajes de la comunidad. En este mismo almacén estaba un brasero adosado a la pared, que servía para la elaboración de los dulces, conservas y manjares que hacíamos para la venta. A la encargada de esta oficina se le llamaba provisora y la nombraba la priora. Aquí atrás estaba la caldera. La alimentaban con leña. La encargada de los placeres era la que calentaba el agua con leña y, cuando ya estaba, iba avisando. Allí dejaba la ropa limpia, el jabón, todo lo necesario para el aseo de cada una de nosotras, porque cada encargada tiene que hacer su labor. Esa es organización. Cada 8 días, las hermanas legas elaboraban pan de penitencia que amasaban con manteca y sin levadura. El pan de bola lo ponían en las ollas para que durara 8 días. Como era de penitencia, no tenía ningún sabor. En este lugar había una capilla dedicada a la Virgen de la Candelaria, patrona de las 4 legas. Mientras las hermanas legas hacían los trabajos más pesados, las demás hacíamos labores de manos, dulces, repostería. Cuidábamos los ornamentos de la iglesia y adorábamos a Dios. Las leguitas tenían la obligación de adorar a Dios como todos los religiosos, pero sus labores les impedían tomar todas las horas canónigas. Por eso, su enmienda espiritual era rezar Padres Nuestros y Aves Marías. La ropería era un lugar donde se resguardaba la indumentaria del convento. Había una religiosa encargada de confeccionar y reparar las prendas de todas las hermanas. Cada monja
tenía la obligación de marcar con una letra del alfabeto la ropa de uso personal. En la oficina donde estaba la zapatería, había una religiosa que se encargaba de fabricar y mantener los zapatos de la comunidad. Los sábados tocaban la campana para aseo de la comunidad. A las 3 de la tarde, todas salíamos con nuestra escoba, con nuestro coleador y recogedor, cada quien a barrer las áreas comunes, los patios, los claustros. Mi madre priora decía, no es por comodidad, es orden, porque así no se andan pidiendo prestado nada, cada quien una escoba. De ahí nos íbamos a la zapatería para que le dieran bola a los zapatos, todo como comunidad, como lo dice la regla de nuestro padre San Agustín. Esta es la cocina. Así estaba con el fregadero y los pollitos para poner los trastes sucios. Los trastos que usábamos eran de peltre, lo mismo que las tazas. Los vasos eran copas de barro, cada una marcada con las iniciales o el nombre de Santa Mónica. Tenían tapas y eran idénticas. Se tomaba atole, se usaban sedazos como coladeras. La comida era pobre porque estábamos pobres. Nada más desayunábamos atole de agua y pan, el que ya tenía 8 días de hecho. La carne solamente durante las ferias. Se hacía el chocolate, hasta tenemos la receta, desde moler el cacao. Pero no eran las monjitas las que lo hacían, eran personas de fuera, les decían las chocolateras. Las cazuelas grandes sí se usaban, ahí se guardaban las conservas que se necesitaban para la fabricación de los dulces que vendíamos. Las torteras eran para hacer el arroz. Los tableros también eran nuestros, eran para llevarles la comida a las enfermas. El San Pascual bailón también era de nosotros. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. En la sala de profundis se oraba antes de entrar al refectorio. Después de asistir al oficio divino, descendíamos formadas de 2 en 2 y rezábamos una oración que se llamaba de profundis. Y luego pasábamos por los alimentos. En este sitio había una cómoda para guardar la vajilla del servicio. Se usaban manteles individuales, en forma de rectángulo, que servían para cubrir la mesa y el plato, junto con los cubiertos. El último trozo pendía de la mesa. Tenían bordado en punto de cruz una R. Cuando tocaban la campanita, destapábamos cada una su servilleta. Antes nos iban sirviendo, en el desayuno, pan y café. No había almuerzo. La refectolera, la que le tocaba ser servidora, daba el agua. Se usaban servilletas de manta de género, pero esto hacía mucho trabajo. Cada 8 días se cambiaban las servilletas y cada 8 días, las 24, se almidonaban y planchaban. Había otras de telas bonitas, de alemanisco. Estas tenían bordado Santa Mónica, pero con abreviaturas. Se usaban cuando se mandaba un bocadito, algún regalito. Había tazones de talavera con su tapadera y marcados con Santa Mónica. Eran blancos. Hasta la fecha se lee a la hora de la comida, de la cena, vidas de santos, del fundador. A mí me tocó ser lectora muchas veces. La refectolera debía estar muy pendiente de que a nadie le faltara algo para comer. Ella se encargaba de barrer la cocina y de tener todo en orden para el servicio. La sala capitular era el espacio donde se reunía la comunidad religiosa para hacer los acuerdos que permitirían la correcta marcha del monasterio. Ahí también se elegía a las preladas y se discutían los asuntos más importantes que ameritan el voto de las religiosas. En esta sala se colocaban los retratos de las prioras del monasterio. De Dios las castas esposas regaban con llanto el suelo, y en su triste desconsuelo imploraban el perdón. Perdón para sus verdugos, que con voz aterradora les anuncian ser la hora
de salir para marchar. Adiós claustro idolatrado, decían en tristes suspiros, adiós precioso retiro, dulce centro de la paz.